Pero bueno, vamos a conocer más acerca de este duelo tan brutal. Lo primero, vamos a ver, ya sabéis que soy gilipollas y no me he puesto el micro. Vale, volvemos de nuevo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Bien, en este vídeo vamos a reaccionar al duelo más famoso en la historia de Japón, el de Miyamoto Musashi contra Sasaki Kojiro. Va a ser brutal. Bueno, vamos a ver, os he dicho reaccionar, pero realmente vamos a conocer, vamos a leer acerca de este hito que marcó un antes y un después. Bueno, tampoco tanto, sinceramente, ha sido más a posteriori. Pero bien, vamos a conocer más acerca de qué es lo que pasó. Eso sí, os aviso una cosa por si no lo sabéis. Vamos a ceñirnos al máximo a lo que dice el estudio histórico. Aquí hay un libro muy interesante al respecto, llamado... ¿cómo se llama? Siempre me olvido este nombre. Miyamoto Musashi, His Life and Writings. Muy interesante, os voy a dejar un enlace por si queréis comprároslo, y también hay una breve lectura por si queréis también echar un ojo antes de comprarlo. Está en inglés, eso sí, y es brutal, porque habla de Miyamoto Musashi desde el punto de vista histórico. ¿Y por qué? Porque su figura ha sido muy romantizada, o sea, se le ha convertido en un ídolo prácticamente para todos los artistas marciales y ahí samuráis. Oye, yo quiero ser como Miyamoto Musashi porque mira lo que hizo él, sus duelos ganó siempre y además no sé qué, esto, lo otro, un valerosísimo guerrero. Vosotros ya sabéis que yo soy muy peligroso con estas cosas, o sea que muchas veces cojo los ídolos y las imágenes y les doy una vueltecilla más que nada para que veáis que han sido seres humanos como vosotros y como yo, en algunos momentos valerosos y en otros no tanto. Así de simple, así de sencillo. ¿Esto hay gente a la que le enerva muchísimo? Pues sí. De hecho, incluso hace poco... Esto es un tema para otro vídeo. Pero bueno, hace poco fui a una entrevista y el chico con el que fui a hacer la entrevista subió un reel que subió a su Instagram en el que yo estaba hablando acerca de la adicción a la harina que tenía nuestro buen amigo Bruce Lee. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ha habido mucha gente que se ha enervado, ha habido un hate de la leche en ese vídeo. Pero bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que nos vamos a ceñir al máximo a la figura histórica, no a la legendaria. Y eso que a mí me encanta la legendaria, ¿eh? Por ejemplo, el del libro de Eiji Yoshikawa titulado Musashi es brutal. Ahí Musashi es un guerrero perfecto y yo me leí, son 1500 páginas de libro, yo me las he leído y es fascinante, os lo recomiendo porque hasta del más mínimo detalle es curiosísimo cómo Musashi le da la vuelta y lo ve, oh, me han enviado una rosa, pero fíjate cómo está cortado el tallo. Esto demuestra que el que me ha cortado, o sea, es brutal, o sea, puede adivinar que alguien es un gran guerrero únicamente mirando cómo han cortado la rosa y se pasa ahí describiéndola y es un libro fascinante. Si os gustan las historias de samuráis, os lo recomiendo. Eso sí, ya os digo, en ocasiones puede ser un poquitín denso, pero es como un anime en versión leída. Vale, que me enrollo. Vamos directamente a lo que pasó cuando pelearon Miyamoto Musashi contra Sasaki Kojiro. He encontrado un artículo excelente porque yo no suelo ser muy amigo de leer artículos así porque sí de las webs, pero este es fascinante, os lo recomiendo. De la web historiasamurai.com y el artículo tiene en cuenta el libro que os he comentado, es una de sus fuentes. Aquí está Miyamoto Musashi, His Life and Writings de Kenji Tokitsu. Muy interesante, un libro de 2005, ya os digo, que analiza a Musashi desde el punto de vista histórico. Incluso también comenta, ya os digo, el libro de los 5 anillos. Ya os digo, os lo recomiendo. Os voy a leer parte de este fantástico artículo, os lo voy a comentar y lo vamos a disfrutar mucho. Dice, Musashi desarrolló un estilo de esgrima propio y original, consistente en blandir dos espadas, katana, ya sabéis, larga, y wakizashi, un poco más corta. Dos espadas al mismo tiempo, Niten Ichi Ryu, dos cielos en uno. El nombre de la técnica alude al hecho de manejar dos filos a la vez. Bien, también gustaba de emplear una espada de madera maciza en sus duelos, que manejaba con mortífera eficacia. Dice, Musashi nunca dejó de seguir cultivando sus habilidades con la espada, solo que pasados los 30, al parecer, no sintió la necesidad de ponerlas a prueba, o de jugarse la vida en el proceso. Musashi cuenta que venció su primer duelo a la edad de 13 años, eso lo cuenta en el libro de los 5 anillos. Y desde entonces, hasta el día de su retirada, libró un total de 60 combates, en los que no fue derrotado ni una sola vez. En un arranque de humildad, ojo a esto, atención. Dice, él mismo admite que, si logró ganar a todos aquellos adversarios, fue simplemente porque eran más débiles que él.
Sea falsa modestia o no, lo cierto es que Musashi se cuidó muy mucho de desafiar a algunos de los espadachines más acreditados de la época. Sí que es verdad que algo parecido comenta Kenji en su libro Investigando a Musashi, que él llevaba mucho, era muy bueno en el mi-kiri, esto creo que lo comenté en otro vídeo, en mi, ver, kiri, cortar, o sea, saber solo con mirar a qué adversario iba a poder cortar, para que lo entendáis, como analizar bien a tu oponente para saber si tienes alguna posibilidad o no. Si no, ni de broma hubiese llegado a la edad a la que llegó. Vale, dice Musashi. También os digo otra cosa importante, porque yo muchas veces, vamos a ver, desmonto la idea que pueden tener algunos o la imagen del mito, del ídolo, lo miramos desde un punto de vista distinto. No me gusta decir desmontar, pero bueno, en algunos aspectos sí que puede ser apropiado ese verbo. Pero bueno, aquí lo más importante es el equilibrio, porque muchas veces en los comentarios veo que hay gente que si no hablo perfectamente de Bruce Lee o de Musashi o de quien sea, en lugar de... Hay algunos que directamente no se lo creen o me atacan, bueno, esto estamos más acostumbrados. Pero hay otros que lo que hacen es atacar a esa persona, pero con muchísima más fiereza. Como, sí, es que era un fraude porque no sé qué y porque tal y cual. Vamos a ver, amigos, ni tanto ni tan calvo. No, tan desequilibrado es convertir a alguien en un dios sobre la tierra como convertirle en un demonio, patán, asqueroso, que no tenía ni idea y que lo único bueno que era en autopromocionarse. Pues ni tanto ni tan calvo, me cago en la leche. Bien, seguimos. Vale, dice, tuvo aquí algunos lances contra la escuela Yoshioka en Kioto, ok, o duelo contra Inei, maestro lancero del templo del Hozo-in. Estos duelos ocurrieron realmente. El del Hozo-in en el libro de Musashi es brutal, me encanta. Y si Musashi vivió para contarlo, es de suponer que salió victorioso de ellos. También os digo otra cosa, los duelos no siempre eran a muerte. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se entiende, oh no, es que los duelos en aquella época, no, perdona, frénate, no todos eran a muerte. Eso sí, el hecho de que no fueran a muerte no significa que fuesen con espadas de goma espuma, sino eran con espadas de madera. Y a lo mejor, yo qué sé, el golpe en lugar de cortarte la cabeza solo te reventaba el hueso orbital. Entonces por lo menos no habías muerto. Pero bien, seguimos. Dice, ya hemos dicho que hay muchos mitos en torno a su persona. Dicen que llevaba muy mal el asunto de la higiene personal y que nunca en su vida se dio un baño. Otros hablan de que iba siempre despeinado y vestido con harapos, y hasta le atribuyen enfermedades como sífilis o eczemas capilares. Hostia, tío. Es difícil discernir qué hay de verdad en todo esto, pero teniendo en cuenta que gran parte de su juventud se la pasó vagabundeando, como buen Ronin errante que era, es de suponer que no iría muy bien aseado. Claro, tú imagínate, ya os digo, principios del siglo XVII, en Japón, y además alguien que iba caminando de un sitio para otro, lo primero, tendría los pies como un hobbit. Aunque iban con sandalias, da igual, tendría los pies, os lo aseguro yo. Yo, ya sabéis, recorrí, algunos lo sabréis, otros no, pero bueno, os lo comento, recorrí unos 900 kilómetros durante un mes por el norte de España. Y ahí los pies te los tienes que cuidar. Yo, por suerte, por fortuna, como hago bastante ejercicio, no tuve mayores problemas, pero bueno, lo que os quiero decir con esto es que aquí habrían muchísimos más detalles que no conocemos. Y ya os digo, yo iba con zapatillas. Imagínate caminar en sandalias y además por las montañas de Japón. O sea que eso es todo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. A través de... es muy húmedo, entonces claro, hay una vegetación brutal. Pero bueno, bien. Vale, dice aquí, Musashi siempre fue un espíritu inquieto, siempre en busca de perfeccionarse. Asimismo, sus viajes de entrenamiento por todo Japón en pos de nuevos retos y rivales a los que enfrentarse han quedado en el imaginario colectivo del país y le dan al personaje cierto halo de romanticismo. Efectivamente, esto fue debido al libro de Eiji Yoshikawa, que se publicó por fascículos de 1935 a 1939. En una época, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón estaban con el nacionalismo a tope, pero al 1000%. O sea, la prueba es lo que empezaron a invadir a todo el mundo. Y de ahí también os sonará el fenómeno kamikaze, que era viento divino, kami, divino, kaze, viento. Básicamente los japoneses muchas veces lo que hacían era atacar, y así es como atacaron Pearl Harbor, estampando, en lugar de disparar, que también disparaban, lo que hacían era estampar el avión contra el barco, contra lo que fuese. O sea, se sacrificaban por el país y por Japón, no sé qué. Entonces, y ahí, en esa época, en este contexto que os estoy comentando a nivel cultural, es cuando salió el libro de Musashi. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo sí que es verdad que al leer tampoco he encontrado toques nacionalistas muy bestias. Algunos sí en plan de...
sobre todo alabando la riqueza de Japón y tal y cual, no sé qué, esto, lo otro. Eso sí que me lo he encontrado bastante. Y luego no sé por qué, esto es una pequeña anécdota sin importancia. Si eres amante de los perros, va a haber momentos en ese libro en los que no disfrutes demasiado. Hay momentos un poco feos, que a mí no me gustaron demasiado, pero bueno, esto no tiene que me lío. Dice, la imagen arquetípica del samurái solitario que va desfaciendo entuertos de pueblo en pueblo, tantas veces vista en tebeos y películas, bebe directamente de su figura. Por ejemplo, aquí hemos visto a Baki, incluso, me viene ahora a la cabeza, un anime que conoceréis la mayoría. ¿Qué es lo que hace Baki? Ir de ciudad en ciudad, peleando, desafiando a unos y a otros para mejorar a nivel marcial. Pues eso es lo que yo pienso que está en el imaginario de la mayoría de artistas marciales que conocen la figura de Musashi. Aunque hayan solo oído hablar de ella, lo que les viene a la cabeza es esto que acabamos de leer. Vale, dice, hacia 1640, en el ocaso de su vida, Musashi decide descansar de tanto trajín y busca asilo bajo el manto del clan Hosokawa, en la provincia de Higo, actual Kumamoto, en Kyushu. Allí pasará sus últimos días prácticamente como un eremita, en retiro y soledad. En 1645, poco antes de su muerte, termina la gran obra de su vida, el Libro de los 5 Anillos, que recopila todas sus enseñanzas sobre el arte de la espada, la estrategia y la vida en general. Hasta aquí todo lo que sabemos. Bueno, no todo no. Falta un detalle, acaso el más importante, cuanto menos el pasaje más famoso de su vida. El duelo que le enfrentó a Sasaki Kojiro, que da título a este artículo. Podemos dar casi por seguro que el combate tuvo lugar realmente, pero los detalles del lance son, como suele decirse, material de leyenda. Vamos a intentar analizar qué pudo ocurrir realmente en la playa de Ganryujima aquella mañana de abril de 1612, cuando las dos, supuestamente, entre paréntesis, mejores espadas de Japón se cruzaron. Lo primero, vamos a ver quién era Sasaki Kojiro, el de verdad, no el de los videojuegos y ya os digo, y las historias. Vale, dice Sasaki Kojiro, el otro protagonista de esta historia, es un tipo aún más envuelto en el misterio que el propio Musashi. De hecho, a Sasaki Kojiro probablemente en Occidente, sobre todo lo conocemos gracias a Miyamoto Musashi. Dice, apenas sabemos nada de él, al menos de manera fiable. Algunas fuentes pretenden que tenía 18 primaveras en el momento de su duelo contra Musashi, pero se antoja altamente improbable. O sea, esto sería muy difícil. Dice, el poderoso clan Hosokawa, señores de la provincia, estaban pensando ofrecerle un puesto como instructor de esgrima en su corte. Resulta difícil creer que un muchacho de 18 años pudiese aspirar a semejante posición. Claro, esto es como si un chaval de 18 años le van a ofrecerse el entrenador de, yo qué sé, de McGregor. Pues es complicadete. Puede pasar, todo puede pasar en esta vida. Pero claro, es lo que dice aquí. Parece más acertado pensar que tendría ya sus buenos 40 o 50 años. La leyenda pretende que Musashi y Kojiro eran rivales por destino, enemigos por antonomasia, una especie de Darth Vader y Obi-Wan Kenobi del Japón feudal, condenados a enfrentarse quisieran o no. Probablemente, también os digo una cosa, en el libro de Musashi de Eiji Yoshikawa, que es donde es la base desde la que parten la mayoría de imágenes del Musashi que tenemos hoy en día y de Sasaki Kojiro también. En ese libro, Kojiro es joven y arrogante, pero tampoco es súper extremadamente malo. Lo que es un chulo arrogante, asqueroso muchas veces, que dices, este tío... Y Musashi no, Musashi todo lo contrario. Musashi es más tranquilo, más calmado, es más criticado muchas veces. Es más fácil, obviamente, que admires a Musashi que a Kojiro en ese libro, porque Kojiro... Pero bueno, tanto como Darth Vader y Obi-Wan, tanto no. Pero bien, dice, históricamente el caché de un samurái siempre se midió en relación a sus méritos con las armas. En tiempos de guerra, en base a las cabezas enemigas que se cobraban en el campo de batalla. En tiempos de paz, como aquellos, que remedio, en base a los adversarios derrotados en duelo individual. Cuanto más renombre tuviera el rival abatido, mejor. Así que, al coincidir en un mismo lugar dos reputados duelistas como Musashi y Kojiro, la cosa estaba clara. La tradición dice que Sasaki Kojiro fue el adversario más fuerte al que jamás se enfrentara Musashi. Pero en realidad el lance no debió de dejarle una impresión demasiado honda, porque no lo menciona en ninguno de sus escritos. Quién sabe, tal vez simplemente prefirió olvidar lo sucedido en Ganryujima, porque, como veremos, algunas versiones de los hechos no dejan a Musashi en muy buen lugar. Esto se pone interesante, chicos. También os digo que Ganryujima fue denominada así en honor a Kojiro.
¿A que no lo sabíais? Y de hecho, durante muchos años, mucha gente en Japón ha tenido en más estima, por así decirlo, a Kojiro que a Musashi. De hecho, el nombre de la isla ya os digo que la bautizaron en su honor. Pero bien, vamos a seguir. Duelo en Ganryujima. Bien. Vamos al ataque, chicos. Dice, la versión canónica del duelo es más o menos como sigue. En la primavera de 1612, Miyamoto Musashi, a sus 29 años, dirigió sus pasos a Kokura, en el norte de la isla de Kyushu. Allí se alojó en la casa de Nagaoka Sado, un samurái vasallo de los Hosokawa que antaño había sido alumno de su padre, Munisai. Por casualidades de la vida o por maquinaciones del destino, un afamado espadachín, Sasaki Kojiro, se encontraba también de paso por Kokura. Si bien Musashi estaba aún haciéndose un nombre por sí mismo como duelista, Kojiro era ya un tipo consagrado. Su buen nombre le precedía. No solo era un maestro de la espada, sino que también tenía fama de hombre culto y elegante, bien versado en etiqueta cortesana. Se hospedaba en el castillo como invitado personal de los Hosokawa y se rumoreaba que pronto entraría a formar parte del séquito de Hosokawa Tadaoki, daimyo de aquellas tierras. Y también os cuento otra cosa muy interesante a este respecto. Esto lo cuenta Kenji en su libro de investigación sobre Musashi. Probablemente uno de los objetivos de Musashi tras acabar su etapa como Ronin a los 30 años fue el entrar al equipo, podríamos decir, o como instructor, pasar a servir a algún señor feudal fuerte y poderoso de la época. Pero no lo consiguió. Seguimos. La oportunidad era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Musashi quiso medir sus fuerzas con tan formidable adversario y le envió la carta de desafío de rigor, que Kojiro aceptó al punto. Al estar Musashi hospedado en casa de un vasallo de los Hosokawa, retar a duelo a un huésped personal del propio señor Hosokawa podía suponer un problema de protocolo. Pero el desafío se cursó siguiendo los cauces oficiales pertinentes y nadie puso mayor inconveniente. El duelo se fijó a las 8 de la mañana del 14 de abril en la isla de Funajima, un pequeño islote en mitad del estrecho de Shimonoseki, frente a la costa de Kyushu. Tras el duelo, la isla sería conocida popularmente como Ganryujima, por el estilo de esgrima de Sasaki Kojiro, aunque su nombre oficial a día de hoy sigue siendo Funajima. El día anterior al combate, Musashi desapareció de casa de Nagaoka Sado, dejando una simple carta a modo de despedida, en la que explicaba que no quería causar a su anfitrión más molestias. Por más que lo buscaron, nadie pudo dar con él en todo Kokura. Llegó el día señalado y Kojiro se presentó a la hora convenida, ataviado con sus mejores galas y su querida Moroboshi Zao al cinto. Pero Musashi no aparecía por ningún lado. Kojiro y sus testigos esperaron y esperaron en la playa, hasta que al fin vieron acercarse un pequeño bote de remos con el retador a bordo. Una partida de samuráis del clan Hosokawa lo había encontrado horas antes en una posada cercana, durmiendo como un tronco. Cuando lograron despertarlo, Musashi se puso a desayunar y a vestirse con toda la parsimonia del mundo, haciendo caso omiso a las prisas de los oficiales. Parecía haber olvidado por completo que había quedado para batirse a muerte esa misma mañana. Musashi llegó a la isla varias horas más tarde de lo convenido, pero sin muestra ninguna de agitación. Llevaba su desastrada ropa de diario, con las mangas de su kimono atadas a la espalda con una cinta para facilitar los movimientos y una tosca toalla enrollada en la frente a modo de bandana. Como arma portaba un simple palo de madera con forma de espada, que había tallado poco antes de manera improvisada a partir de un remo de barca. Al lado de los finos ropajes y la figura apuesta de Kojiro, eran como el día y la noche. Nada más verlo bajar de la barca, Kojiro lo reprendió desde la orilla. ¿Tanto miedo tienes que se te ha olvidado hasta la hora de nuestro duelo?, le espetó. Musashi no dijo ni pío y se limitó a ponerse en guardia con su cachiporra, aproximándose lentamente a su adversario. Kojiro se aprestó para recibirle, desenfundó su katana y lanzó la vaina al suelo. Al ver que las olas se la llevaban mar adentro, Musashi sonrió burlonamente y le dijo: «Estás perdido, Kojiro. El resultado de este duelo ya es cosa hecha». «¿Cómo dices?», respondió Kojiro confundido. «¿Desde cuándo un guerrero que espera salir victorioso arroja la vaina de su espada al mar?». ¡Ah! Esto es verdad. Bueno, esto es verdad. Vamos a ver, esto lo comenta Yoshikawa en su libro, muy interesante. Musashi, maestro consumado de la guerra psicológica, habló a Kojiro de la vaina como podría haberle mencionado el vuelo de las gaviotas o la cuadratura del círculo. Sus palabras eran una simple táctica para desestabilizarlo. Otro tanto podría decirse de su deliberado retraso en presentarse a la cita. Sea como fuere, la estrategia surgió efecto. Kojiro se las arregló para mantener la compostura, pero estaba visiblemente enfadado por la impertinencia de Musashi. Elevó su espada por encima de la cabeza, en posición de guardia, y se dispuso a terminar el combate de una maldita vez. Apuntó a la frente del rival y su Monoboshi Zao ¡bom!, descendió a la velocidad del rayo. Al mismo tiempo, Musashi descargó también su golpe sobre la cabeza de Kojiro. La suerte
estaba echada. Ambos ataques sucedieron al mismo tiempo. Los dos contendientes permanecieron inmóviles, frente a frente, en la misma postura en la que habían finalizado sus estocadas. Durante unos momentos que parecieron eternos, todos contuvieron la respiración. Al fin, la toalla que Musashi tenía enrollada en la frente cayó, partida en dos, y se la llevó el viento. Esto es súper anime, Acto seguido, Kojiro se derrumbó en el suelo sin exhalar siquiera un gruñido. ¡Bum! Al fin, Musashi reaccionó. Avanzó de 2 zancadas hasta donde yacía su rival, lo remató de un solo golpe y observó impasible sus últimos estertores. Acto seguido se volvió hacia los testigos del duelo, los saludó con una reverencia y, sin esperar a que nadie pudiera decir una palabra, abordó con paso resuelto el bote y puso rumbo de vuelta a tierra firme. Apostado en la proa de la barca, Musashi, sin volver la vista atrás por un momento, contemplaba en silencio el anchuroso mar que se extendía ante él. Esto, amigos, es brutal, súper romántico, súper interesante. Aquí lo dice el hombre, dice la narración, es un tanto peliculera, pero es la que ha quedado para la historia. Ahora bien, tenemos motivos más que fundados para dudar de la verdad de estos hechos. El principal problema es que este relato está basado en la historia recogida en el Nitenki, una recopilación de textos y anécdotas sobre la vida de Musashi cuyo valor como fuente histórica es más bien escaso. Aquí el tema es, lo que vamos a leer ahora, que esto lo escribieron los alumnos descendientes de Musashi. Entonces, claro, por eso es por lo que es tan bonito y tan romántico como hemos leído. Dice, el Nitenki, que es la fuente de lo que acabamos de leer, que puede traducirse como escritos sobre los dos cielos. El Nitenki es una especie de hagiografía del maestro creada por integrantes de su escuela, para mantener vivo su recuerdo entre los alumnos de las nuevas generaciones. Compilado en torno a 1776, más de 150 años después de su muerte, a base de juntar anécdotas e historias de tradición oral de aquí y allá. Todo atisbo de rigor histórico brilla por su ausencia. La mayoría de los historiadores consideran el Nitenki como poco más que un relato de ficción, pero de un modo u otro es su versión de los hechos la que ha quedado en el imaginario colectivo. Lo que son las cosas, amigos. Probablemente las novelas de Eiji Yoshikawa, que toman el Nitenki como principal fuente de inspiración, tienen buena parte de culpa. Yoshikawa fue un escritor de novela histórica muy popular en Japón a mediados del siglo XX. Solía publicar sus obras a modo de folletín por entregas en los periódicos, y su éxito entre el público era descomunal. Es que escribe muy bien, ¿eh? Es como un anime, ya os digo, como un manga. Un auténtico Alejandro Dumas japonés. A él le debe Musashi su tremenda popularidad hoy en día. Antes de que empezara a publicar en la década de los 30 sus novelas sobre Musashi, este era casi más conocido por su faceta de pintor que por sus dotes como duelista. ¿Qué os parece? Pero, siendo justos, Yoshikawa tampoco engaña a nadie. Nunca pretendió escribir un relato 100% histórico. Su objetivo era simplemente contar una historia interesante. No es culpa suya que los lectores no hayan sabido o querido distinguir la ficción de la realidad. Dice, hay otras fuentes a tener en cuenta y todas nos dan un relato distinto del duelo en Ganryujima. Ojo, que empiezan aquí los otros relatos. Dice, hay historias para todos los gustos. ¿A cuál más estrambótica? Hay quien dice que Musashi se talló no una, sino 2 espadas con la madera del remo y despachó a Kojiro con su característico estilo de los dos cielos. Otros apuntan que la isla estaba llena de gente, casi 2000 personas, que habían acudido a ver el duelo, cuando se supone que estaba expresamente prohibida la presencia de público. Cualquiera que haya estado en el minúsculo islote de Ganryujima sabrá que juntar a 2000 personas allí es una tarea harto complicada. Los duelistas apenas habrían tenido sitio para blandir la espada sin sacarle el ojo a alguien. Lo único que parece seguro es que Kojiro no salió vivo de Ganryujima. Esto está casi que claro. Hoy en día, una lápida de piedra cerca de la playa marca el lugar donde, teóricamente, está su tumba. Y aquí viene lo interesante, chicos. ¿Duelo de titanes o pelea barriobajera? Lo más sensato es no creerse ni la mitad de lo que cuentan las fuentes de mediados y finales de la era Edo, y no digamos las posteriores. La versión más fiable del envite, probablemente, es la que un testigo presencial, Numata Nobumoto, vasallo del clan Hosokawa, dejó escrita en su diario. Nobumoto pasa de puntillas por el duelo, y esto a mí me encanta. ¿Y por qué? Porque siempre que hay un historiador que pasa de puntillas, como dice aquí, o que menciona brevemente un personaje, una figura histórica, es porque no le da mucha importancia. Entonces, probablemente lo que diga lo está haciendo de manera bastante objetiva. O sea, sin meterse, no es que fue el mejor, no es que no valió nada, no. Lo menciona, lo dice y sigue a otra cosa. O sea que no le dio demasiada importancia, lo cual a mí me dice que probablemente hayan elementos bastante fidedignos en lo que cuenta. Pero bien, seguimos. Nobumoto pasa de puntillas por el duelo, del cual solo comenta brevemente que Musashi y Kojiro se batieron en buena lid en un islote en mitad del estrecho de Shinmonoseki. Y Musashi venció.
Se había acordado previamente que ambos contendientes acudirían solos, sin ningún discípulo que los acompañara. Hasta aquí, todo transcurre según el relato que conocemos. El giro viene ahora. Contraviniendo las reglas, Musashi sí que se trajo consigo a varios alumnos de su escuela, que remataron a Kojiro en el suelo después del combate. Me cago en la leche. Musashi solo lo había dejado malherido en el duelo. Los discípulos de Kojiro, al enterarse, acudieron en tropel a la isla, con la intención de linchar a Musashi y a los suyos. La autoridad competente, o sea, Numata Nobumoto y sus hombres, tuvieron que intervenir para sacarlos de allí y evitar que la cosa acabara como el rosario de la aurora. Musashi corrió a ponerse bajo la protección de Nobumoto, quien vio que la única solución era poner tierra de por medio y mandarlo a la vecina provincia de Bungo, lejos de las iras de los alumnos de Kojiro. ¿Qué os ha parecido? Hizo falta una escolta de arcabuceros montados a caballo para asegurarse de que Musashi abandonara las fronteras de Kokura de una pieza. Numata nos cuenta todo esto en su diario, recopilado para la posteridad a finales del siglo XVII, unas cuantas décadas después del famoso duelo. A partir de este relato, algunos historiadores como Musaki Harada apuntan teorías interesantes que analizan los hechos desde un prisma muy diferente. Según Harada, Sasaki Kojiro habría sido en realidad un pez gordo de la región de Kokura, un gerifalte local con un nutrido grupo de seguidores en la región. De hecho, a día de hoy el apellido Sasaki es bastante común en la zona, lo que puede sugerir que el clan ha tenido allí su base de poder desde mucho tiempo atrás. Tras la batalla de Sekigahara en 1600, los Tokugawa comienzan su política de recolocar a los daimyo en nuevos territorios de manera poco menos que arbitraria. A los Hosokawa les tocó en suerte en Kokura, un lugar en el que eran perfectos extraños. El clan Sasaki, que llevaba generaciones cortando el bacalao en la zona, habría supuesto una potencial amenaza para la autoridad de los Hosokawa. Aquí dice que, así los Hosokawa se habrían valido de los servicios de Musashi para descabezar literalmente al clan Sasaki y cortar por lo sano cualquier conato de oposición. Qué interesante este nuevo punto de vista. O sea que fueron los Hosokawa los que se valieron de Musashi para matar, un poco como Musashi actuando a modo de mercenario, para que matase a Kojiro. ¡Qué brutal! El duelo en Ganryujima no habría sido más que una tapadera para acabar con el molesto Kojiro. Harada incluso apunta que podrían haber sido directamente hombres de los Hosokawa quienes remataron a Kojiro y luego simplemente pusieron a Musashi a salvo en una provincia vecina. Años después le pagarían bien el favor acogiéndolo en sus tierras en el ocaso de su vida. La teoría es cuanto menos interesante, es verdad, claro, y conociendo los oscuros juegos de poder del Japón de la época, suena hasta creíble. ¿Significa esto que Musashi era un simple peón en medio de una gran conspiración? Nunca lo sabremos. Lo que sí parece fuera de toda duda es que en el duelo propiamente dicho, en el choque de aceros puro y duro, ganó él. Lo que pasara después queda para las tinieblas de la historia. Debió de ser una victoria amarga, o al menos una experiencia que lo marcó profundamente. ¿Por qué? A partir de entonces hay un giro en su vida. Abandona su obsesión por los duelos y se concentra en su carrera como artista. El Musashi que regresa de Ganryujima mira en una dirección diferente. Es un hombre nuevo, distinto, con otras metas más elevadas. ¿Era Musashi un tramposo? Tradicionalmente se ha acusado a Musashi de usar tácticas poco honorables para derrotar a sus adversarios. En parte por la fascinación japonesa por los héroes caídos y en parte por lo poco ortodoxo del comportamiento de Musashi. Lo cierto es que el público japonés siempre ha mostrado cierta preferencia por Kojiro. No en vano, la isla de Funajima, en la que tuvo lugar el duelo, se llama hoy en día Ganryujima, isla de Ganryu, en honor a él, y no Musashijima, como sería de esperar. Sin abrir de nuevo el escabroso melón de si fueron los alumnos de Musashi quienes remataron a Kojiro, si analizamos el combate por lo que sabemos de él a ciencia cierta, es complicado juzgar si Musashi se comportó de manera censurable. Musashi ya había empleado la táctica de llegar tarde en duelos anteriores, como parte de su estrategia de guerra psicológica. A ojos de personas del siglo XXI tal vez no parezca la manera más correcta de proceder, pero sería un error valorar desde nuestro sistema de valores el comportamiento de gentes nacidas en el siglo XVI. La idea que los samuráis de finales de la era Sengoku y principios de la era Edo tenían de los duelos estaba lejos de la visión romántica que podemos tener hoy en día. Eran un asunto de honor, sí, pero los samuráis no se batían por mero deporte para ver quién era más diestro con el acero. Eran combates a muerte, una guerra a pequeña escala entre dos contendientes. El propio Musashi explica su punto de vista, acaso como justificación para sus actos, en un pasaje de su libro de los 5 anillos, que dice lo siguiente: las tácticas de combate individual deben ser aplicables también a batallas a gran escala. En otras palabras,
Lo que vale para un duelo 1 contra 1 sirve igualmente para una batalla campal con cientos de tropas desplegadas. ¿Esto qué significa, amigos míos? Que Musashi probablemente no dudaría ni medio segundo en agarrar un puñado de tierra y tirárselo a los ojos de su rival. Probablemente. Dice, en la mente de Musashi no había diferencia ninguna entre una guerra entre dos individuos y una guerra convencional entre dos ejércitos. Y esto tiene mucha importancia por lo que os digo, porque ya sabéis lo que se dice, en el amor y en la guerra todo vale. Y en la guerra tú para ganar puedes ser todo lo retorcido que quieras. Pues si Musashi dijo, hay que tener en cuenta que, lo repito, no estamos en el siglo XXI, tenemos que cambiar un poco nuestro punto de vista. Si Musashi dijo que lo que vale en la guerra vale en el combate individual. Además, recordad que en aquellos combates no había una reglamentación como hay en los deportes actuales. No, es que tú estás descalificado y tal. No, eran combates a muerte en los que tenías que ser muy inteligente. Entonces, bien, y Musashi muy probablemente se puede discutir sobre su habilidad como de espadachín o no, lo que pasó tal y cual. Pero una cosa para mí es casi segura, y es que era un tipo bastante listo. Estaba muy espabilado. Las batallas no se libran en un lugar y a una hora prefijadas. Si los ataques sorpresa están a la orden del día en la guerra convencional, no hay razón para que no lo estén en la guerra personal entre dos espadachines. Para Musashi, en esencia, ambas cosas son lo mismo y se atienden a las mismas reglas. O sea, no tienen reglas. Miyamoto Musashi habría suscrito de buen grado ese viejo adagio de que en el amor y en la guerra todo vale, fíjate. Con todo, cabe la posibilidad de que la tardanza de Musashi no hubiese sido intencionada. El islote de Ganryujima está en medio del estrecho de Shimonoseki, que separa las dos islas principales del archipiélago japonés, Honshu y Kyushu. Las corrientes de ese lugar son tremendas y cuando el mar está de mal humor no es fácil avanzar ni para los modernos barcos a motor de hoy en día. No es descabellado pensar que una barca de remos como la que transportaba Musashi tuviera problemas por un cambio de marea o algo similar. Y eso le hiciera tardar más de la cuenta en llegar a su destino. Musashi advierte en su libro de los 5 anillos sobre los contratiempos de los viajes por mar, para los que siempre hay que estar preparado y planificar las cosas con antelación. Tal vez el consejo es fruto de su propia experiencia en Ganryujima. En cualquier caso, Musashi siempre se caracterizó por emplear tácticas poco convencionales. Él mismo era un tipo poco convencional. Usar dos filos a la vez o blandir una espada de madera ya pueden considerarse excentricidades. También se cuenta que ganó algún que otro combate lanzando su katana contra el pecho del enemigo, como si fuera un puñal arrojadizo. Algo casi inconcebible para un samurái de la época, pero sobre todo era un maestro a la hora de desestabilizar al adversario a base de tretas psicológicas. Era su manera de luchar, simple y llanamente. Solo quienes estuvieron presentes en Ganryujima aquella mañana de 1612 saben a ciencia cierta cómo ocurrieron las cosas. Las historias en torno a este duelo mítico son tantas y se contradicen en tantos puntos que es difícil acertar con qué quedarse. En los siglos siguientes la escena se ha repetido y recreado miles de veces en cine, teatro, novelas, tebeos, videojuegos, y con cada nueva iteración se añaden nuevos matices y giros que complican aún más la trama. Tal vez sea mejor quedarse con lo básico. Dos samuráis frente a frente, batiéndose en duelo. Uno vence, el otro cae. Simplemente eso. Lo demás queda para la leyenda. Muy interesante, chicos. Voy a leer un poco de agua, me cago en la leche. Estoy seco. ¿Qué os ha parecido, chicos? Muy brutal, muy interesante. A mí fascinante. O sea, esto es increíble. Os voy a dejar, de hecho, para los que queráis indagar más, un enlace al libro de Kenji Tokitsu, que habla del Musashi histórico, y también el enlace a este artículo, por si le queréis echar un ojo. Fascinante, amigos. Increíble historia. Muy importante lo que hemos comentado. Es difícil juzgar todo esto desde nuestro punto de vista actual del año 2023, o a lo mejor hay algunos que están viendo este vídeo ya en el 2050. Entonces ya os digo, amigos, es complicado para nosotros juzgar a Musashi desde nuestro punto de vista actual. O sea, estamos hablando de alguien que nació en el siglo XVI, murió en el XVII. O sea, y además en Japón, en el Japón feudal. Muy interesante, chicos. Nunca vamos a saber qué es lo que pasó realmente. Si hay que sacar algunos puntos es lo que hemos comentado, que Musashi fuere como fuere venció y que Kojiro fuere como fuere perdió. Y ya está. Lo demás, pues sí, pues puede pasar aquí, esto, otro, tal y cual, son puntos de vista, en definitiva. También es fundamental aquí, ya sabéis, el no endiosar a la gente. Uy, Musashi, el gran samurái, yo quiero ser como Musashi, porque sí, él está en mi cabeza ahí, está en tu cabeza, tú lo has dicho. O sea, la imagen que puedes tener de Musashi o de Bruce Lee o de quien sea, está aquí. Y ya está. ¿Es eso algo malo? Eso es tema para otro vídeo. Cago en la leche. Nada más, chicos. Esto ha sido todo en este vídeo.
Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Y nada más, ya sabéis, tenéis un enlace a mi Instagram en la descripción. Y a entrenar.